Carlos Olivera, buenas tardes, don Ángel. Lo saludo con mucho gusto, al igual que a su familia, y preguntarle la diferencia entre recesión económica y desaceleración económica. Gracias y saludos a todos los presentes. La pregunta que usted hace es relevante, don Carlos. Primero, la más fácil, desaceleración económica. Imaginemos una economía que está creciendo en niveles de 3,5, 4% al año, es decir, la variación de su Producto Interno Bruto. Y ha crecido en los últimos años que el 3,8, el 4, el 3,5, y, y como consecuencia de algunos problemas de tipo económico, alguna inflación importada, los efectos de una situación complicada en los socios comerciales, en las economías de los principales socios comerciales, y esta economía de la que hablo empieza a crecer todavía, pero no a los niveles de 3,5, 4%, sino a niveles de 3, 2,8, 2,5, 1, 1,5, pero siempre en terreno positivo. Es decir, esa economía continúa creciendo, pero lo hace a una velocidad menor. Es decir, se ha desacelerado. Pero repito, sigue creciendo la economía. Eso es una desaceleración económica. Pensémoslo en un vehículo. Un vehículo va a 60 kilómetros por hora y empieza el piloto o el chofer a aplastar el acelerador y de repente ya está avanzando a 80, 90, a 100 kilómetros. Está acelerándose, se está moviéndose a una velocidad mayor como efecto de esa fuerza que se aplica, que es la aceleración. Pero de repente, ese automóvil que iba a 60 kilómetros, empieza el chofer a dejar de aplastar el acelerador y entonces el vehículo sigue moviéndose, pero a 50 kilómetros, a 40, a 35, 38. Entonces, continúa desplazándose, pero a una velocidad menor que la que tenía. ¿Por qué? Porque la aceleración que lo llevaba antes a los 100 kilómetros, ahora nomás lo lleva a los 40, a los 50, a los 35, pero sigue desplazándose en la dirección en la que iba. Eso es desaceleración económica, crecimiento, pero no a la velocidad que tenía o no en el nivel que tenía antes. Muy bien, ahora entramos a la parte complicada. Recesión económica. Aquí hay que decir dos cosas. La primera es que el concepto técnico, ojo, técnico de recesión económica está definido por una organización, una entidad, un think tank que existe en los Estados Unidos que se llama el National Bureau of Economic Research, la Oficina Nacional de Investigación Económica, el NBER. Esta organización, que es un think tank, es una institución de análisis económico de muy alto nivel. Los economistas más calificados publican ahí sus trabajos de investigación, trabajos teóricos, y ella ha sido designada primero para crear un comité de economistas especializados en estas cuestiones, macroeconomía, recesión económica, etcétera, para definir dos puntos en el tiempo que son muy importantes. ¿En qué punto en el tiempo comenzó la recesión y en qué punto en el tiempo esa economía deja de estar en un periodo recesivo? Y segunda tarea en ese aspecto es definir qué es una recesión económica
o cuando una economía entra en un periodo recesivo. Y la definición dice que una economía entra en recesión cuando deja de crear empleos, el consumo baja, y hay otros dos indicadores, pero son 3 o 4 indicadores económicos que muestran una caída. No es 1 ni 2, son 4, 3 o 4. En ese momento se puede hablar de una recesión económica en esa economía o que entró en un periodo recesivo. Ahora bien, como no todo el mundo, eh, vamos a decir, es estudioso de la macroeconomía, entonces se ha generado, se ha construido una, vamos a decir, definición popular de una recesión. Y se dice coloquialmente, no técnicamente, que una economía está en recesión cuando se han juntado 2 trimestres de crecimiento negativo. Ojo, 2 trimestres, es decir, 6 meses, cuando esa economía presenta una tasa negativa de crecimiento, es decir, que ha decrecido 1 y 2 trimestres contiguos, es decir, un semestre. Y esa es la, vamos a decir, concepción coloquial, no la técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una economía, eh, aquí hay una aparente contradicción, su crecimiento es negativo porque la concepción, vamos a decir, en el lenguaje normal es que si una economía crece, es que siempre debe de ser positivo ese crecimiento. Sin embargo, en economía se habla de creció negativamente en vez de decir decreció. Muy bien. Entonces, en México, en las notas diarias periodísticas se habla de recesión económica cuando esa economía muestra 2 trimestres consecutivos de decrecimiento o de crecimiento negativo. Pero la definición completa, técnicamente correcta, es la que le dije al principio. Para el viernes les daré cuáles son esos 4 indicadores para que tengan la noción clara y que se note la diferencia entre esa definición teórica contra la definición, entre comillas, popular. Eso es lo que le puedo decir. Carlos, espero haber sido claro. Saludos. Ahorita que comentaste lo anterior, preguntan que estaremos entrando a una deflación. Una deflación. Bueno, me preguntan si estaremos entrando a una deflación. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de inflación y deflación, estamos hablando no de crecimiento de la economía, estamos hablando del crecimiento de los precios. En una economía, los organismos encargados de medir o de cuantificar la inflación tienen una canasta de bienes y servicios que puede ser de 200, 300 o más, dependiendo de la complejidad de esa economía, donde se supone, y entre mejor sea esa muestra, ese catálogo de bienes y servicios, mejor reflejaría la realidad del consumo en esa sociedad o en esa economía. Aquí en México, el modelo que se utilizó hasta hace unos cuantos años fue desarrollado por Banco de México, que era la institución encargada de determinar el comportamiento de ese índice de la inflación. Se lo pasó a, ¿cómo se llama?, al INEGI por una razón sencilla y clara y fácil de comprender. ¿Por qué razón? Banco de México es el encargado de definir la política monetaria y la política monetaria tiene que ver
con la cantidad de dinero que hay en la economía. Y la inflación está directamente relacionada con la cantidad de dinero que hay en una economía. Por lo tanto, empezaron algunas personas a señalar que Banco de México sería juez y parte, entonces se determinó que ese indicador lo calculare el INEGI. Entonces hubo un proceso, vamos a decir, muy profesional, muy correcto, para toda esa infraestructura en talento, en modelos, etcétera, que llevó a cabo y construyó durante decenios Banco de México, se le pasó al INEGI y fue un cambio transparente. Hoy, el comportamiento de la inflación lo hace el INEGI y Banco de México se dedica a lo que es constitucional como tarea de él, la política monetaria. Ahora, ¿qué es la inflación? Es el crecimiento sostenido de los precios, el crecimiento sostenido en el tiempo de los precios. Puede ese crecimiento ser en un mes y luego bajar o luego estabilizarse. O sea, es el crecimiento sostenido en el tiempo del nivel de precios. ¿De cuáles precios? De los de esa canasta. Es cuestión de entrar a Banco de México, ustedes verán ahí que pueden poner índice de precios o algo así, y hay una parte ahí donde viene la canasta, donde viene el porcentaje que se le asigna de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares para ver cuánto consumen de esto, cuánto consumen de lo otro, y dependiendo de esa ponderación se le da un porcentaje, perdón, es la ponderación que se le da o el peso específico que tiene en la inflación. Pero esa es la inflación. Es dañina la inflación porque afecta el nivel del ingreso de los trabajadores. Vamos a suponer que el primer mes del año, por ejemplo, este mes, en febrero da a conocer el INEGI, allá por el 8 o 9 de febrero, el crecimiento o el comportamiento de la inflación en el primer mes. Y vamos a suponer que sea el 0.8% y en base anual sea el 7.4%. Pero ese crecimiento mensual del 0.8 o el 1%, para que sea fácil, significa que el poder adquisitivo del ingreso perdió el 1% de su poder adquisitivo. Y si sumamos lo que va acumulándose mes con mes, pues llega un momento en el que el trabajador puede perder en los 12 meses un 7 u 8%, como sucedió el año pasado, que fue el 7.84%. Eso quiere decir que durante ese año, los 100 pesos que él ganaba el 1 de enero, el 1 de enero del 22, ya no son los mismos 100 pesos que ganaba el 31 de diciembre del 22, porque al registrarse una inflación de 7.84, eso significa que perdió poder adquisitivo esos 100 pesos. Esa pérdida, ese porcentaje, es la inflación. Y su causa fundamental es el crecimiento sostenido de los precios. Muy bien, esa es la inflación. Vayamos ahora a deflación. Ahí es exactamente lo contrario. Es la caída sostenida en el tiempo de los precios. Eso se llama, algunos le llaman equivocadamente, una inflación negativa, ¿no? El término técnico correcto es deflación. Y uno y otro son dañinos para la economía. ¿Por qué razón? Porque si el nivel de precios está bajando de manera sistemática y permanente, eso quiere decir que la gente no tiene dinero para comprar.
y las empresas tienen que bajar los precios de sus productos que ofertan en el mercado. Y eso puede generarles en un momento dado pérdidas, porque para que salga la producción tienen que venderlo por debajo de lo que les cuesta producirlos. Hay países que han estado en periodos deflacionarios en épocas recientes, como Japón, por ejemplo, que sería el caso más reciente y más sonado. Por eso Banco de México maneja un sistema que se llama el target, el objetivo de la inflación, y es el 2% más menos 1%, es decir, una franja. Cuando la economía mexicana se mueve en términos de la inflación en el 1.8 o en el 2.2 o en el 3, está en ese rango y es para una economía como la nuestra, es aceptable. Pero cuando es el 7, el 8%, ya no. Entonces, ¿qué hace Banco de México? Utiliza los elementos que tiene en política monetaria y eso lo podremos platicar el viernes. Esa sería la diferencia cuando hablamos de recesión o expansión de la economía, porque estamos hablando del crecimiento de la economía. Y aquí estamos hablando del crecimiento o decrecimiento de los precios.